Que Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho poder saludarlos en este tiempo de estudio bíblico. Gracias por su compañía, gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente de este estudio que lo generamos desde Bogotá, Colombia, para todos nuestros oyentes y todas las personas que nos ven en diferentes lugares de Colombia y el mundo. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que un poco brota de la enseñanza del miércoles pasado. Quiero hablar acerca de qué hacer, qué debo hacer cuando surgen los problemas, qué debo hacer cuando surgen las dificultades. Es un tema actual y mucho más en las circunstancias en que estamos viviendo. Es muy importante que sepamos qué hacer frente a este tipo de situaciones. Quiero que miren su Biblia en San Juan capítulo 16 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 30, versículo 33. Capítulo 16 de San Juan, versículo 33. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia en casa, tómela, y si no, no se preocupe, nosotros vamos a leerla desde acá. Dice, bajo un título que dice, yo he vencido al mundo, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y he querido leer este texto precisamente por esta expresión, en el mundo tendréis aflicción. Debo decir, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que nadie está exento de tener dificultades. Nadie está exento de caer en angustia o en problemas. Y debo decir también que mientras nosotros estemos en este cuerpo, en esta carne, nosotros vamos a tener dificultades o vamos a tener problemas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque algunas personas que llegan al cristianismo o conocen a Dios o conocen a Cristo, suponen, porque es solamente una suposición, que el llegar a Cristo les va a arrancar la posibilidad de tener dificultades o problemas y que su vida se convierte en una vida fácil, una vida rosa, a una vida sin dificultades. Y ahí están equivocados. Están equivocados porque el texto que acabamos de leer nos aclara perfectamente que Jesús dice, en el mundo, mientras ustedes estén en este mundo, ustedes van a tener dificultades, van a tener aflicción, van a tener dolor. Y ustedes y yo lo experimentamos. Permanentemente estamos sabiendo de creyentes en Cristo que igual como a cualquiera se le mueren sus familiares, que tienen problemas financieros, que los ladrones entran para hurtar, que se estrellan en su carro. Eso es normal. Y la Biblia no da garantía que usted no va a tener problemas. La garantía que la Biblia da es que el Señor estará con usted en medio de esos problemas. En ocasiones estos problemas llegan sin buscarlos. Nadie está buscando de repente que un carro entre a su casa porque viene un hombre borracho, no controla su vehículo, deja ir su vehículo contra una casa y usted no estaba esperando eso. Usted no lo estaba buscando. Otros, porque en muchas ocasiones nuestros errores, nuestras equivocaciones, nos hacen que los busquemos. Hay cosas que no debiéramos hacer, pero las hacemos. Entonces, de un momento a otro, estamos envueltos en luchas y en dificultades y entramos en aflicción. Ahora, llegan de repente. Llegan de imprevisto, no son previsivos. Y vuelvo a insistir y quiero que tengan ese texto de la Biblia. Angie lo tiene en el Salmo 91, versículo 15, donde la Biblia dice que tendremos angustia, pero tenemos
una certeza, un cuidado especial de parte de Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Escuchen en eso. Con él estaré yo en la angustia. Un poco ratificando lo que el Señor Jesús está diciendo acá cuando dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero el texto literalmente dice, me invocará y yo le responderé. Y él está diciendo, con él estaré yo en la angustia. Es una cosa demasiado importante que tenemos que aprender. Porque es que algunas personas entran en el choque con Dios. Entonces empiezan a preguntarse cuando algo les pasa, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Y algunos empiezan a justificarse y entonces dicen, y eso que yo busco a Dios, eso que yo voy a la iglesia, eso que yo oro, eso que yo ofrendo, eso que yo llevo los diezmos a la iglesia. Yo quiero decirte claramente que mientras estés en este mundo, aun cuando pudieras venir a la iglesia y traer tu ofrenda y traer tus diezmos y ayudar a los más necesitados y orar y cantar, con todo eso, mientras estés en este mundo, estás propenso a tener angustia, a tener dificultades, a tener problemas. Sea que los busques o que no, porque como les explicaba ahora, puede darse de una de esas dos condiciones. Pero también debes tener la certeza de lo que dice el salmista, que el Señor estará contigo en la angustia. Tienes que tener la certeza de lo que está diciendo el salmista. Dice, me invocará y yo le responderé. Algunos entran en estos choques con Dios. Esta semana nada más estaba hablando con una señora que asiste a otra comunidad cristiana. Tiene su hija muy enferma y me estaba diciendo precisamente eso. Me estaba diciendo, es que a veces no sé si creer en Dios o no creer. Y yo dije, pero ¿cuántos años lleva yendo a la iglesia y usted cuestionando esto? ¿Quién es el dueño de la vida? ¿No es Dios? No es Dios el que dio la vida. Él es el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Así de claro es. ¿Quién puede cuestionarlo? Y le mencioné lo que dice el libro de Job. Cuando Job quiere contender con Dios y dice, Dios, ¿vas a contender conmigo? Y entonces Dios empieza a hacerle preguntas a Job. Y una de las preguntas es, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límite a los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el Leviatán? ¿Contender con Dios? ¿O dejar de buscar a Dios o de creer en Dios porque un familiar muere? No. ¿Por qué? Igual todos sabemos que todos vamos a morir. Claro que hay un dolor, hay una separación, hay unos apegos y claro que es duro y es doloroso. Pero nada de eso tiene por qué ponerme a mí a cuestionar a Dios, sino por el contrario, reconocer la soberanía de Dios como dueño de la vida y dueño de la muerte. Y es que acabo de tener una experiencia maravillosa. Me tocó, por razones de mi labor ministerial, comunicarle a Chelita, a una mujer preciosa de la iglesia, que Vicky, su hija, a quien yo también amaba, falleció. Y fue muy duro. Yo estuve contando el día del sepelio que fue muy duro para mí. Es una de las labores más difíciles que yo haya tenido. Fui con mi esposa y con mis hijas para poder hablar con ella. El impacto fue terrible. Ella me miraba y me decía, no le puedo creer, no le puedo creer. Y yo le decía, Chelita, yo nunca digo mentiras, esa es la verdad. Pero no, yo sé que era su acto emocional. Y ella lloró, lloramos todos con ella. Y ella había momentos que decía, Dios, ¿por qué? Pero había una cosa maravillosa en ella. En todo su desespero decía, pero yo sé que tú eres Dios. Yo te seguiré amando a pesar de esto. Y saben que decía, gracias Señor por el dolor que tengo ahora. Ahí descubrí yo a una persona que tiene la formación y la estructura cristiana para adorar a Dios en medio de la dificultad. No peleando con Dios, simplemente ella decía, Señor, es duro, pero acepto. No lo entiendo, pero lo acepto. Pues ahí está. ¿Y qué entonces
¿A dónde quiero llevarlos? A esa gran pregunta que tiene esta enseñanza esta noche. ¿Qué debo saber cuando surgen los problemas, cuando aparecen las dificultades, cuando aparece la angustia? Y voy a entrar, solamente creo que mencionar 3 cosas por este tiempo. La primera cosa que debo saber es que yo no soy el único que está teniendo problemas. La primera cosa que debemos saber es que nosotros no somos los únicos que estamos enfrentando luchas o dificultades. Si recuerdan bien, el apóstol Pedro, en la primera epístola de la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, escuchen lo que dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, escuchen esto, y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Ahí esto es importante. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, escuche, en todo el mundo. Es decir, que hay mucha gente, que hay muchos cristianos, que hay mucha gente no cristiana en todo el mundo que está pasando por la misma situación que estamos pasando. Es decir, ¿cuántos cristianos están muriendo en este momento? ¿Cuántos hijos de cristianos están sufriendo? ¿Cuántos hijos de cristianos están enfermos? ¿Cuántas personas tienen tribulación? Entonces yo debo saber que cuando la angustia o la tribulación o la dificultad o la separación de los seres queridos llegan a mí, no soy yo solo. Como para decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Es que acaso no tienes cuidado de mí? Eso es importante saberlo. Saber que mucha gente en muchos lugares del mundo está precisamente sufriendo también como nosotros. Y me llama mucho la atención el texto, porque cuando Pedro habla acerca de esto, él está explicándonos o queriéndonos explicar a nosotros este tipo de situaciones. Ya cuando Angie lee el primer texto, en la primera epístola a Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros. Cuando el texto habla de ansiedades, tendríamos entonces que pensar que todas las tenemos. ¿Qué es la ansiedad? Es una preocupación. Es una preocupación y miedo interno, permanente y continuo sobre los resultados de las cosas que vamos a hacer o lo que pudiera sucedernos a nosotros en nuestra situación cotidiana. Por ejemplo, cuando salimos a trabajar. Orar saliendo de casa, Señor, en tus manos me pongo en este día, pero nadie sabe si va a regresar. O cuando nuestros hijos, en el caso mío, mis hijas, van a su trabajo o iban a la universidad, pendiente a qué hora regresarán. Y usar el teléfono para preguntar por qué no han llegado. Hay una ansiedad que es natural en nosotros los seres humanos, producto de nuestra misma naturaleza. Cuando dejamos la casa sola, asegurarnos que esté bien cerradas las puertas, que todo esté listo, porque sabemos que los ladrones pueden venir para hurtar, para dañar, para robar lo que tenemos o lo que estamos administrando. Y estamos muy pendientes del celador y si tenemos las pantallas y podemos estar mirando, hay un grado de ansiedad. A veces es tan natural que no es generado sino por esa condición. El texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces bien es cierto que no nos está pasando solamente a nosotros, sino a muchas personas.
Y que esa condición de que está pasando a mucha gente en muchas ocasiones es producto de nuestra ansiedad, de nuestra condición natural. Y eso tenemos que saberlo. Y entonces la recomendación de Pedro es: echen toda ansiedad delante del Señor. Echen toda ansiedad delante del Señor, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. También en este asunto tenemos que tener en cuenta algo, que si hay una condición natural que es nuestra ansiedad de querer resolver y de tener temores, también es cierto lo que dice Pedro aquí, que tenemos un adversario. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir entonces? Que estos problemas, estas luchas, que estas adversidades son producto en muchas ocasiones de nuestra ansiedad natural, de nuestra condición natural y de la sociedad en que vivimos, pero además que tenemos un adversario. Y el texto lo dice literalmente: vuestro adversario, el diablo. La Biblia habla de Satanás, del diablo, como el enemigo de nuestras almas. Y cuando Pablo habla acerca de esto, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y yo le he dicho, siempre que he tratado de enseñar sobre este asunto, estoy diciéndole a los padres: su problema no es con su hijo. Su problema no es con su esposo. Su problema no es con su esposa. Usted tiene que saber que hay un adversario que se llama el diablo, que está buscando la oportunidad que usted le dé para devorarlo, para acabar con su hogar, para acabar con sus hijos, para acabar con su familia. Eso está muy claro. Cuando yo sé contra quién estoy luchando, contra quién estoy peleando, es mucho más fácil derrotarlo. Pero el problema es que algunos ignoran esto. O lo ignoran porque no se los han enseñado, o lo ignoran porque quieren ignorarlo. Pero la Biblia dice claramente que usted y yo tenemos un adversario, que su tarea y su papel fundamental es hurtar, matar y destruir. ¿Pero qué dice el texto? El versículo 8 dice: sed sobrios, ¿y qué? Y velad. Sed sobrios y velad. Alguien sobrio es aquel que tiene dominio propio, que tiene la capacidad de tomar decisiones y vivir de acuerdo a los principios determinados por Dios, esos principios morales y espirituales determinados por Dios, dominando sus emociones y practicando la templanza. Eso es ser sobrio. Y frente al conocimiento que tengamos de nuestro adversario, si sabemos que él está buscando la manera de devorarnos a través de las luchas y de los problemas, nosotros tenemos que tener la capacidad de razonar, de pensar, de aplicar los frutos del Espíritu, la templanza, que es esa capacidad que tenemos de verlo todo, asimilarlo y ponerlo en la presencia de Dios. Eso es lo que dice: sean sobrios y además velen. Ser sobrio entonces significa poder manejar nuestras emociones. ¿Cuántos problemas nos buscamos por una respuesta airada? Por un golpe dado a una puerta, por un golpe dado a una persona. Aparecen los problemas en cualquier momento. Y tenemos que entender que tenemos a alguien que permanentemente está buscando nuestra caída, y ahí es donde tenemos que ser sobrios. Y además el texto dice: y velad. Ese velad significa estar despierto, estar permanentemente despierto, atento,
para poder descubrir cuál es la estrategia del enemigo o la operación del diablo para destruir nuestra casa. Si tú tienes claro que no solamente tú estás sufriendo o estás padeciendo esta enfermedad. Esto no es como se dice, como un consejo, o a ver, no un consejo, como un consuelo de tontos. No, es que como todo el mundo, no. La Biblia lo enseña. Hay mucha gente pasando por la misma condición como para que nosotros pensemos que Dios se ensañó contra nosotros. La primera cosa. La segunda cosa que debes saber aquí es que hay una condición humana natural que nos genera ansiedad y preocupación por aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver, ni a conocer, ni a dominar. Pero muy importante, cuando sabemos que tenemos un adversario que en todo tiempo y en todo momento está buscando la manera de arrasar con nosotros, de destruir nuestra familia, nuestro hogar, nuestra empresa, y que yo tengo que aprender a descubrir en qué momento Satanás tiene una operación montada contra mí y entonces utilizar los frutos del Espíritu y utilizar el estar atento, pendiente de lo que pueda hacer y poder discernir y entender que no es que Dios se ensañó contra mí, es que mi adversario, el diablo, está buscando que yo entre en confusión, que yo entre en duda, que yo entre en temor y que yo pierda la fe. Debo decirles, si estuviéramos hablando de esto, de lo que estamos hablando ahora mismo, que la Biblia habla que existe espíritu de enfermedad. Entonces hay enfermedades producidas por el desgaste natural del cuerpo, por el mal uso de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pero hay enfermedades producidas por un espíritu de enfermedad de parte de Satanás. Escuchen lo que Angie lee en San Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Yo me pregunto, ¿cuántas veces culparían a Dios por la enfermedad de esa mujer? Y la ciencia médica seguramente había revisado y había visto todo. Pero el texto dice literalmente que había un espíritu de enfermedad que agobiaba a esta mujer. ¿Cuándo se acabó aquella enfermedad? En el momento que el Señor Jesús le hizo libre. Y es muy importante determinar esto en nuestra vida. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a querer destruir tu cuerpo, tu salud, para mantenerse esclavo o esclava de él. Pero la Escritura enseña claramente, cuando dice estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es decir, que hay un camino liberador. Y ese camino es Jesús cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Me faltaría tiempo para hablar de San Marcos capítulo 5, el endemoniado de Gadara. Ahí hay un hombre sujeto, poseído por el espíritu demoníaco, que le arrastraba, psicológicamente lo afectaba, le daba una fuerza descomunal. Dice el texto literal que lo ataban con grillos y con cadenas y que las reventaba y que vivía en los sepulcros. Y luego el texto da a entender al finalizar cuando él quiere irse con el Señor Jesús y le dice, no, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Que tenía una familia, que tenía seguramente una esposa y unos hijos, pero que muy seguramente en un momento de adversidad, en un momento de dificultad, en un momento de conflicto, no supo manejar la situación y entonces terminó enfermo, dándole cabida al diablo y entonces tomó su mente, tomó el control de su mente y se desquició mentalmente. Ustedes saben que esto es lo que está pasando ahora.
El último reporte que hemos leído dice que las clínicas de reposo, los centros donde atienden a personas en esta condición están llenos. Ustedes saben que la enfermedad del siglo ha sido el estrés. Ustedes lo saben. Ustedes saben las enfermedades mentales de qué tal manera han afectado a este mundo después de la pandemia. Si antes de la pandemia era grave, ahora después de la pandemia es terriblemente grave. ¿Cuánta gente acuden al suicidio porque no pueden enfrentar el problema? Pues son muchas las personas, son muchos los cristianos, son muchos los seres humanos enfrentando luchas, pero son también muchos que creyendo en Dios y con la ayuda de Él están venciendo a Satanás y venciendo a la adversidad. Y eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que tenerlo en cuenta. Esto es importante para nosotros entender. Debo saber, cuando surge un problema, debo saber claramente que no soy el único. Segunda cosa importante es que mi condición humana y el adversario, mi adversario Satanás, está buscando destruir mi vida. Eso es importante. Es importante velar, estar atento y pendiente para saber cuál es la estrategia que Satanás está usando o quiere utilizar para destruir mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos, llevarlos a la drogadicción y al alcoholismo. Tengo que estar pendiente, velando para saber, no culpando a Dios, descubriendo que Dios tiene el poder para sanarme, pero que además hay espíritus de enfermedad que deben ser echados fuera. Eso está claro para nosotros. Y tenemos que tener también muy claro que son muchas las personas enfrentando esto, pero que con la ayuda de Dios nosotros venceremos. No sé cuál problema está enfrentando, pero este primer asunto esta noche, este día nos puede ayudar a entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que dice el texto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiemos en Dios. Dice, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, con su ayuda nosotros también venceremos. Y lo que el salmista dice, con Él estaré yo en la angustia. Me invocará y yo le responderé. Él dice que estará con nosotros. Esto es importante. La próxima semana, si Dios quiere, debo mencionar los otros dos asuntos. El segundo asunto es, debo saber que Dios está a mi lado. Y el número 3, ¿saben qué es? Que cualquier problema y cualquier tribulación, y quiero explicárselos, no es permanente. Es momentánea, pero quiero mostrárselo a la luz de la Biblia. Los bendigo a todos, se acabó mi tiempo. Gracias por el de ustedes. Que esta noche sea una noche de bendición. Que esta noche sea una noche de confianza y de seguridad. Sepa que hay muchos como usted seguramente atravesando dificultades, pero que muchos de ellos también, creyendo en Dios, están obteniendo la victoria. Y que usted no está solo, que el Señor está con usted y nosotros oramos permanentemente para que Dios le ayude y en esa condición de dificultad y angustia que usted está, pueda ver la gloria de Dios. Déjeme que quiero hacer una oración para terminar este tiempo. Si usted tiene una dificultad, un problema y dice, Pastor Trejos, estoy en una situación terrible. No puedo. Mis fuerzas se agotan. He hecho todo y lo he perdido todo. Pues Dios tiene una palabra para usted. Él estará con usted en la angustia. Y si usted clama a Él, Él lo librará. El texto dice literal, lo libraré y le mostraré mi salvación. Dios quiere eso. Ahí cierre sus ojos y diga conmigo, Señor, aquí estoy, cansado, agobiado, sin saber qué hacer. Pero esta noche he aprendido
que hay mucha gente como yo en la misma situación, luchando. Quiero que me des las fuerzas y el valor para luchar y vencer. Tu palabra dice, y me ha dicho hoy, que no estoy solo, que hay muchos otros conmigo, pero algo más importante es que tú estás conmigo en la angustia, que no estoy solo, que por el contrario, si yo clamo a ti, tú me responderás. Entonces clamo a ti, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu misericordia. Pásame, ayúdame a pasar al otro lado. Gracias, Padre. Lo pido por los méritos de Cristo Jesús en acción de gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos. Que Dios los guarde. Nos vemos el próximo miércoles.